Buenas, mi nombre es Ibel Castit Rosario, soy estudiante de psicología, matrícula 115-8530. Esta asignatura es diseño de investigación, impartida por el profesor Luis Emilio Brito. Le estaré hablando cómo ser honesto en la ciencia del libro de psicología experimental. Vamos a empezar definiendo qué es la ciencia. La ciencia es la voluntad de acertar los hechos aunque se opongan a los deseos. La ciencia es un sistema ordenado de conocimientos estructurados que estudia, investiga e interpreta los fenómenos naturales, sociales y artificiales. Los resultados de un experimento en las publicaciones científicas los revisa un grupo de científicos seleccionados para sus logros en la investigación. Los revisadores verifican que la investigación se apega a las reglas de la experimentación. Así, revisadores y editores tratan de revisar la investigación a fin de que solo los resultados aceptables y pertinentes se sumen a los conocimientos. Este sistema no determina si el investigador que realizó la investigación mintió acerca de su estudio. Un científico que conoce las reglas y que afirma que las sigue cuando en realidad no lo hace, está engañando la ciencia. El investigador que haga trampa en los resultados es llamado inmoral, y un investigador que es pillado en esta conducta pierde rápidamente el privilegio de practicar la ciencia. Existen tres trucos que son utilizados en la ciencia, que es el truco sucio, que son los comportamientos inmorales e inaceptables en la ciencia. Aquí entra lo que es la maquinación. Una forma evidente de hacer trampa es maquinar los resultados. Algunos experimentadores saben que una forma fácil de realizar un experimento es no hacerlo. Hay un documento llamado Principios Éticos y Código de Conducta de los Psicólogos en el que especifican las normas éticas con las que deben guiarse los psicólogos en su trabajo. Las normas más recientes fueron publicadas en el 2002 y algunas se refieren al lado científico de la psicología. Según las normas, los psicólogos no deben maquinar los datos. Si los psicólogos descubren errores importantes e información publicada, deben seguir los pasos necesarios para enmendarlo mediante corrección o cualquier medio editorial apropiado. También está lo que es el plagio. El plagio se ha convertido en un problema importante en años recientes, así que es necesario explicarlo. Últimamente se ha dado caso de rectores de universidades que han perdido su trabajo por haber plagiado discurso y de autores que han sido acusados de plagiar partes grandes de sus libros. Tal comportamiento no significa que haya cambiado los criterios de lo que designamos como plagio. Es solo que cada vez se ignora o se rechazan más estas reglas. La mayoría de la gente saben que tomar una palabra publicada de otra persona es plagio, pero aún así lo siguen haciendo. Entonces, muchos estudiantes creen que los textos que aparecen en internet lo pueden tomar como de ellos, pero no es así. Robar un texto de internet es tan malo como robar publicaciones formales. Falsificación de credenciales.
La falsificación es un acto consistente en la creación o modificación de ciertos documentos, efectos, productos, bienes o servicios, con el fin de hacerlo parecer como verdadero o para alterar o simular la verdad y según las normas de ética de la APA, estas son bastante claras, destacando los puntos B y C de la norma 501 sobre evitar declaraciones falsas o engañosas. B. Los psicólogos no harán declaraciones falsas, engañosas o fraudulentas con respecto a 1. Su educación, experiencia o competencia. 2. Sus títulos académicos. 3. Sus credenciales. 4. Sus afiliaciones institucionales o asociaciones. 5. Sus servicios. 6. La base científica o clínica a los resultados o grado de éxito de su servicio. 7. Sus honorarios. Y por último, sus publicaciones o resultados de investigación. C. Los psicólogos exhiben como referencia para servicio de salud únicamente títulos que hayan sido obtenidos en una institución educativa regionalmente acreditada o hayan constituido la base para la licenciatura en psicología en la región en la que ellos ejercen. Esta parte nos da a entender que los psicólogos deben ejercer su carrera de psicología en el país que estudió esa carrera. No pueden falsificar títulos para ejercerla en otros países. También están los trucos dudosos, que son las acciones que los investigadores consideran inaceptables, pero que llevan el fruncimiento del ceño y al regaño en el lugar del destierro. Son los trucos dudosos. Esas acciones se dan durante el diseño de un experimento, su realización, el análisis de los datos o el informe de los resultados. Diseño experimental. Si diseña su experimento de manera que esta característica produzca un cambio deseado en la variable dependiente y no trata de minimizarla o ni siquiera de descubrirla, en cierto sentido sería deshonesto. También puede volver confuso un experimento si dice que convirtió una variable en variable de control cuando en realidad cambió sistemáticamente con la variable independiente. Un ejemplo de diseño experimental, cuando un científico diseña su experimento esperando tener los resultados deseados sin tratar de minimizar o ni siquiera de encubrir los resultados para no ser deshonesto. Acopio de datos. También se puede ser deshonesto al reunir los datos de la investigación, especialmente si hay que ejercer el buen sentido para determinar la respuesta del participante. Por tanto, siempre que experimentadores con sesgos deban aplicar su juicio para interpretar una respuesta, deben establecerse procedimientos para que las evaluaciones sean precisas. Un ejemplo de acopio de datos que es cuando los científicos presentan su experimento, donde los jueces que lo van a evaluar certifican que el experimento expuesto y entregado no sea un plagio. También está el análisis de los datos. Se deben evitar las artimañas al analizar sus datos de una manera cegadas. Al momento de analizar sus datos, probablemente descubra que aunque la mayoría de los participantes manifiesten el efecto experimental pronosticado, varios no lo harán. En este punto, no puede hacer nada con respecto a lo renegado. Obviamente, si pudiera desechar los datos obtenidos de los participantes que no mostraron el resultado esperado, nunca tendría que llevar a cabo un experimento que no apoyara sus predicciones.
El análisis de datos es donde los jueces analizan los datos expuestos y presentados del experimento y validan si no hubo plagio o artimaña al momento de presentar el experimento. El informe de los resultados, por lo regular, uno publica los resultados de su propia investigación como una serie de experimentos concatenados. En este procedimiento, la acumulación de conocimiento se ha vuelto mucho más eficiente y ordenada, y a los lectores se le evita la tarea de regresar a la investigación, leer nuevamente las secciones de introducción y el procedimiento con cada experimento e integrar la investigación fragmentada en una estructura coherente. El informe de los resultados es aquel que entregan los jueces luego de analizar y verificar que los datos del experimento son verídicos. También están los trucos limpios. Aunque va en contra del sentido común, a veces es necesario mentir al lector de un informe de investigación para comunicar bien. La investigación es un proceso enmañarado, pero cuando uno lee un informe experimental, es como si el investigador procediera de manera sistemática y ordenada en todo momento. No se lo crea. Rara vez la mente del investigador trabaja de una manera lógica, como se refleja en el informe. Aquí entra lo que es la exclusión de elementos. No solo es aceptable excluir todos los experimentos que no agregan algo al informe, sino que a veces también es adecuado ignorar los detalles de algunos análisis de datos. Quizá había varias formas de analizar sus datos y usted la aprobó todas, aunque debería informarlo. Nada más tiene que dar los detalles de los análisis que son más representativos y comunican más información. Está la reorganización, sobre todo si hace investigación exploratoria, podría descubrir que el resultado de un experimento indica que no debió ser el primero de la serie. Puede presentarlo en el orden más lógico, aunque no sea igual al orden en que lo llevó a cabo. Los datos son los datos y deben informarlo de la manera más eficiente posible, siempre que torcer la verdad no tuerza la ciencia. La reformulación, por último, es aceptable reformular la teoría que justifica un experimento. En ocasiones, uno lleva a cabo un experimento por ciertas razones y más tarde descubre un mejor motivo para hacerlo, para haberlo hecho. O quizá descubre que otro realizó un experimento que proyecta una luz diferente sobre el que usted hace. En este caso, tiene que determinar cómo dar forma a la aportación propia a los conocimientos científicos, de acuerdo con la nueva información. Gracias.